continuación vamos a presentar el caso. Mi nombre es Eduardo Ramírez Arias, mi compañera es Laura María Estrada Martínez. El caso que nos corresponde es el caso 5, el conflicto armado y la seguridad alimentaria. Fase 3, análisis de los sistemas alimentarios de la materia soberanía y seguridad alimentaria. Introducción. El presente trabajo aborda el impacto del conflicto armado en la seguridad alimentaria. En Colombia, situaciones como el desplazamiento forzado, la violación y los daños ambientales han afectado la producción, distribución y acceso a alimentos en las comunidades más vulnerables. A partir de este análisis, se identifican los principales principios de la soberanía alimentaria y las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Comprometidos con esta problemática, finalmente se presenta una propuesta integral de mitigación basada en la restauración ecológica y la producción agroecológica y el fortalecimiento comunitario. Los objetivos son, primero, analizar el impacto del conflicto armado en la seguridad alimentaria, identificando los principales factores que afectan la producción, distribución y acceso acceso a alimentos en las comunidades afectadas. Segundo, evaluar cuáles principios y objetivos relacionados con la seguridad alimentaria han sido vulnerados debido al conflicto armado. Tercero, proponer y diseñar estrategias de mitigación ante la situación de conflicto armado que permite el cumplimiento de la soberanía y seguridad alimentaria. Descripción del problema. El conflicto armado ha generado desplazamientos forzados, confinamientos y violencia que afectan directamente a la producción y distribución de alimentos, que se ve reflejado en la falta de acceso a alimentos y pobreza extrema de los pueblos afectados. Además, el conflicto ha provocado daños ambientales como la deforestación, la contaminación de recursos naturales y la imposición de monocultivos ilícitos, lo que agrava aún más la capacidad de las comunidades para producir alimentos. Principios de soberanía alimentaria afectados por el problema presentado. 1. Centrar un alimento para los pueblos, derecho a decidir el sistema alimentario, prioridad a economías locales, pone a valor los proveedores de alimentos, compatibles con la naturaleza. Principios de seguridad alimentaria afectados por el problema presentado. Acceso a alimentos, disponibilidad de alimentos, utilización de alimentos y estabilidad. Metas de los ODS que se ven afectados por esta situación. Hambre cero, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. A continuación, mapa conceptual de la política de soberanía y seguridad alimentaria. Política de soberanía y seguridad alimentaria. Disponibilidad de alimentos. Cantidad de alimentos con los que se cuenta a nivel nacional y regional local. Acceso. Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Perspectiva de dimensión de los medios económicos. Consumo. Los alimentos que consumen las personas están relacionados con la selección de los mismos, las creencias y las actitudes y las prácticas. Utilización biológica de los alimentos. Se refiere a cómo y cuánto aprovechamiento del cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. Perspectiva de dimensiones de calidad, vida y fines del bienestar. Calidad e inocuidad de los alimentos. Consumo y características de los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano. Aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos. Estrategia de mitigación del problema planteados en el PND 2022 al 2026. Estrategias de mitigación del PNE. Disponibilidad de los alimentos. Proveer acceso a factores productivos de forma oportuna y simultánea. Acceso. Desarrollo de las redes agrologísticas, transporte eficiente a la cadena logística, agropecuaria, protocolos de atención prioritaria, suministro de agua apta para el consumo humano en todo el territorio nacional, sistema para la garantía progresiva de derechos humanos a la alimentación adecuada. Consumo. Entornos de desarrollo incentiven la alimentación saludable y adecuada, intervención de la población con situaciones de malnutrición, utilización biológica de los alimentos, prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida y población y territorios, calidad e inocuidad de los alimentos, política e inocuidad de los alimentos para el país. Datos relacionados con el caso. Gráfica 1, seguridad alimentaria según aspectos por conflicto y violencia porcentual. A continuación pueden revisarlo. Los datos porcentuales, afectos por conflictos y violación, porcentaje de hogares y seguridad alimentaria, no afectados por conflicto y violencia, porcentaje de hogares y seguridad alimentaria. El conflicto armado sigue siendo uno de los factores que más genera vulnerabilidad impactando la calidad de vida y en particular la seguridad alimentaria en las poblaciones afectadas. La siguiente gráfica, datos relacionados con el caso, aquí podemos ver gráfica 2, categorías de consumo de alimentos, gráfica 3, diversidad de la dieta por categoría de consumo de alimentos. Solo el 52% de la población logra un consumo aceptable, 43% de los hogares manifestaron haber tenido problemas de uso de alimentos en los últimos meses. La diversidad de dieta de los hogares de consumo aceptable muestra brechas en el consumo de grupos alimentarios, situación que se
agudiza para aquellos hogares que se clasifican con un consumo de alimentos. Buenas tardes, tutor y compañeros. Dando continuidad a la explicación de mi compañero Daniel Ramírez, les voy a presentar el mapa que se llama Prevalencia de la Inseguridad Alimentaria Moderada y Severa por departamento, en donde se destacan los departamentos de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo, puntuándose entre un 45 y un 59% de la prevalencia de la inseguridad alimentaria, y los departamentos con tasa más baja siendo San Andrés y Providencia de Caribe, y zonas rurales presentan mayor inseguridad con un 31% en comparación con las urbanas que representan solamente el 24% debido a la precariedad de los alimentos. El diagrama de la estructura de los sistemas alimentarios. Entonces, un sistema alimentario se define como el conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para satisfacer las necesidades alimentarias de una determinada población. Esta, estos sistemas alimentarios, o sea, también se componen de cadenas de suministros de alimentos que a su vez están divididas en dos partes. La primera, una cadena de suministro de alimentos, y la segunda, unos entornos alimentarios. La cadena de suministros de alimentos tiene cuatro componentes, que es la producción o la disponibilidad de los alimentos, un almacenamiento y distribución, elaboración, envasado y una venta al por mayor y comercialización de los mismos. Y los entornos alimentarios hacen referencia a la disponibilidad y acceso físico que se tiene a los alimentos, un acceso económico por parte de la población, la promoción, publicidad e información que recibe la población y la calidad e inocuidad de los alimentos. A su vez, los sistemas alimentarios se dividen en tres. El primero es el sistema alimentario tradicional, segundo un sistema alimentario mixto y el tercero un sistema alimentario moderno. Las características y actores del sistema alimentario tradicional, sobre todo se da en las zonas rurales, donde la diversidad alimentaria suele ser muy baja porque las personas basan su alimentación principalmente en los alimentos cultivados y en la compra de mercados diarios. Los actores de este sistema son principalmente los agricultores de la misma zona. Los sistemas alimentarios mixtos, en este entorno, las personas tienen un mayor poder adquisitivo, facilitando así el acceso a mercados frescos locales, pero también a superficies que tienen una amplia gama de alimentos elaborados, envasados y frescos durante todo el año. Los principales actores, la producción de alimentos tiene lugar en explotaciones agrícolas y explotaciones grandes y más lejanas. Y por último, el sistema alimentario moderno. El sistema alimentario moderno, en una proporción de la población, tiene un poder adquisitivo mucho más alto o ingreso más alto, tiende a vivir en zonas urbanas, los consumidores frecuentemente viven lejos de donde se producen los alimentos y gracias a las ayudas tecnológicas pueden acceder a alimentos de variadas gamas y con mayor disponibilidad durante el año. El principal actor es la variedad de los alimentos por las explotaciones agrícolas, de tamaños desde las pequeñas hasta las grandes industrias. Por este lado tenemos la micro y la macro dimensión del sistema alimentario que se ven afectados por el conflicto armado en Colombia. Entonces, para la elaboración de este cuadro, nosotros dividimos dimensiones macro y dimensiones micro en tres ejes principales: el eje de la disponibilidad, el eje de la accesibilidad y el eje de la utilización. Disponibilidad refiriéndose a la producción de los alimentos, la accesibilidad refiriéndose a ingresos, precios, producción y autoconsumo de los alimentos, y la utilización como el aprovechamiento biológico. Dentro de las dimensiones macro, nosotros identificamos la macroeconomía estable, la calidad de las instituciones gubernamentales, la facilidad para el acceso al agua y a la agricultura y el comercio, y por último, un crecimiento económico. Todos estos basados en un escenario nacional. Las dimensiones micro tienen que ver sobre todo con el eje de accesibilidad y utilización, donde nosotros asumimos dos escenarios: un escenario hogar donde se ve el punto de alimentos, bienes y servicios, y un escenario individual donde de alimentos se desprende la ingesta de alimentos y la utilización de los nutrientes, y del escenario bienes y servicios donde se interviene la salud. Todo esto relacionado con el estado nutricional de cada una de las personas.
Los factores culturales que se presentan en el conflicto armado y que afectan la soberanía y seguridad alimentaria. En Colombia, primero está la pérdida de conocimiento ancestral y de la tradición. Segundo, un cambio de costumbres alimentarias. Tercero, una imposición de modelos alimentarios ajenos a los que la población viene acostumbrado o que por tradición ya consumen o están habitualmente acostumbrados a consumir. Una pérdida de diversidad alimentaria cultural y una alteración de roles en la familia y comunitarios. Existen también factores políticos que se ven afectados por el conflicto armado y que afectan directamente a la soberanía y seguridad alimentaria, entre los cuales destacamos los cinco siguientes. El primero siendo la falta de priorización de la seguridad alimentaria en los acuerdos de paz. El segundo, demoras en la implementación de políticas públicas acordadas relacionadas con la seguridad y soberanía alimentaria. Tercero, una administración territorial deficiente. Cuarto, políticas agrarias injustas y desiguales con nuestros campesinos. Y quinto, la falta de enfoques diferenciales en las políticas alimentarias. Existen también factores ambientales que se presentan en el caso y afectan la soberanía y seguridad alimentaria. Uno de ellos es la degradación de ecosistemas. Segundo, una pérdida de suelos productivos por los cultivos ilícitos, contaminación por actividades ilícitas, un uso de minas antipersonas y la pérdida de la diversidad agrícola en el campo colombiano. Los factores económicos que se ven afectados o que se presentan en el caso y que afectan la seguridad y la soberanía alimentaria son los siguientes: despojo y concentración de tierras, cambio en el uso de la tierra con fines lucrativos para los grupos armados, la destrucción de economías locales, el aumento de la pobreza, desigualdad y exclusión de la población, obstáculos en acceso a créditos y apoyos nacionales a nuestros campesinos. Como propuesta de mitigación ante el conflicto armado, en cómo afecta este la seguridad alimentaria, nosotros proponemos lo siguiente. El objetivo de este es que se implemente un programa integral donde exista una restauración ecológica y un fortalecimiento de la soberanía alimentaria en las zonas más afectadas por el conflicto armado. La idea es que esta propuesta de mitigación logre recuperar ecosistemas y garantizar así un acceso a los alimentos nutritivos y sostenibles y empoderar de esta manera a la población que tenga un poder sobre su alimentación y sobre su nutrición. Para esto requerimos de cinco factores o de cinco ejes en los cuales nos vamos a basar. El primero es la recuperación de ecosistemas degradados. Con esto que se busca que haya una reforestación de las áreas deforestadas y una restauración de suelos contaminados por los cultivos ilícitos que se presentan en las diferentes zonas afectadas por el conflicto armado, una limpieza de ríos y fuentes hídricas que se ven afectadas por las sustancias tóxicas y una implementación de sistemas agroforestales que combinen cultivos alimentarios con la recuperación de los bosques que se han perdido. Una segunda actividad basada en el fortalecimiento de la producción agrícola, donde existan la capacitación a a la comunidad en técnicas agrícolas sostenibles y resilientes al cambio climático. Una segunda actividad de promoción de huertas comunitarias y que donde exista la diversificación de los cultivos para reducir la dependencia de los monocultivos. Y una tercera actividad dentro de esta que es la distribución de semillas nativas y herramientas agrícolas para la población. Una cuarta actividad denominada acceso a alimentos y nutrición, donde el establecimiento de los mercados locales para la venta de productos agroecológicos esté fomentada en los mismos cultivos que se desarrollan en la comunidad o en el pueblo, en el territorio, que existan programas de alimentación escolar con productos locales y nutritivos y que existan campañas de educación nutricional para promover las dietas balanceadas. Protección y empoderamiento comunitario es una parte también importante de nuestra propuesta de mitigación, donde se propone que hayan comités locales para la gestión sostenible de los recursos naturales que sean en el propio territorio, un fortalecimiento de los derechos de la propiedad de la tierra para evitar el despojo a los campesinos y una capacitación en resolución pacífica de los conflictos y de liderazgo comunitario. Y por último, también proponemos el monitoreo y la evaluación, donde la implementación de sistemas de seguimiento es de suma importancia para medir los impactos ambientales y sociales que está teniendo el programa. Adicional a esto, se pretende también tener evaluaciones participativas con las comunidades para ajustar las estrategias
según las necesidades de cada uno de los territorios. Para poder llevar a cabo esta propuesta de mitigación, necesitamos actores importantes en la implementación, como lo son las comunidades locales, organizaciones no gubernamentales que quieran apoyar nuestra propuesta de mitigación, el gobierno nacional y local de cada uno de los territorios, los organismos internacionales y una parte del sector privado. Características requeridas para mitigar el problema. En el eje ambiental, las características se basan en la protección estratégica de los ecosistemas y los recursos hídricos, en la implementación de sistemas agro que combinen cultivos alimentarios con la conservación del bosque, implementación de sistemas de seguimiento para medir el impacto ambiental de cada uno de los programas. En el eje político debemos basarnos, perdón, en el fortalecimiento de los derechos de la propiedad de la tierra, una participación activa de los organismos internacionales en la implementación de diversos programas que se requieren, donde exista la capacitación y la resolución pacífica de conflictos y exista un liderazgo comunitario, y adicional a esto que haya una evaluación participativa en comunidades para ajustar entre todos estrategias alimentarias. En el eje cultural tenemos la promoción de huertas comunitarias, distribución de semillas nativas, campañas de educación nutricional para promover las dietas balanceadas con lo que nos provee el campo de este territorio y un fortalecimiento del liderazgo comunitario y autonomía de la gestión de los recursos. En el eje económico, priorizamos el establecimiento de los mercados locales, donde exista una independencia o una reducción de la dependencia de ayudas alimentarias estatales y haya un fomento en los mercados regionales. Adicional a esto, es importante la inclusión del sector privado como actor en la implementación para que haya un fortalecimiento de las economías locales mediante el apoyo a cadenas de producción y comercialización campesina. Como conclusión, tenemos que el conflicto armado en Colombia nos ha afectado gravemente como país. Además de esto, ha tenido efectos negativos y donde no vemos de pronto una salida al final del túnel en cuanto a la soberanía y seguridad alimentaria. Se han generado desplazamientos forzados, violencia y daños ambientales que han interrumpido la producción y la distribución de los alimentos de dichos territorios. Han dejado a muchas comunidades en la pobreza extrema, aún así ellos teniendo las capacidades físicas y las capacidades económicas para poder llevar a cabo sus cultivos y tener la obtención de los alimentos, además de la deforestación de los ecosistemas necesarios para la agricultura sostenible de los territorios. Se ha vulnerado principios de soberanía alimentaria, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha tratado de mitigar la problemática, se propone estrategias como la reforestación, la promoción de prácticas agroecológicas con el fin de restaurar ecosistemas, garantizar alimentos sostenibles y fomentar el desarrollo económico y social en las diferentes zonas afectadas. Muchas gracias.